Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repitan conmigo. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo temor, todo miedo, toda duda. Lléname plenamente de tu paz, de tu gozo, de tu alegría, de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver esto, el segundo mandamiento del amor. ¿Cómo no hay un solo mandamiento del amor? Carlos nos viene y nos agrega otro mandamiento más. ¿Cuándo va a parar? Bueno, ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo, ¿no? Pero lo vamos a leer. Vamos a empezar por Mateo 22, 34, para entender por qué el título de este encuentro es el segundo mandamiento del amor. A ver, ¿quién lo tiene? Yo. Muy bien, vamos a escucharlo. Atentos. Mas los fariseos, Escuchen. Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se o sea, reunieron miren, en grupo. ustedes saben que los saduceos, los fariseos, le buscaban la vuelta al pobre Jesús todo el tiempo para hacerlo pisar el palito con la ley. ¿Para qué? Para matarlo, que es que al final es lo que ocurrió. ¿Sí? Ya bueno, ya cuando se la había arreglado un poco con los saduceos, ¿quién vinieron? Los fariseos, los doctores de la ley. Y vamos a ver en qué aprieto lo ponen a Jesús. Escuchen. Entonces uno de ellos le preguntó, con ánimo de ponerlo a prueba. ¿Con ánimo de qué? De ponerlo a prueba. No era un buen ánimo el que tenía este fariseo. Vamos a ver qué pasa. Dale, Maestro, maestro. ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Fíjense, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandamiento que vimos el jueves pasado, que involucraba los 3 mandamientos de la ley de Moisés. Amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Repetime esa última partecita. El mandamiento, el primer mandamiento. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Escuchen. Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el mayor. Pero escuchen lo que va a continuación a seguir el Señor. Dale. Con toda tu alma y con toda tu mente. Escuchen. Este es el mayor. Este es el mayor. Y el primer mandamiento. Y el primero. El segundo. O sea que hay un segundo mandamiento, que es el que vamos a ver hoy. El segundo mandamiento del amor, es el que vamos a ver hoy. Dale. Es semejante a este. O sea que el mandamiento que vamos a ver hoy es semejante al que vimos antes. Semejante no es igual, pero es prácticamente igual. ¿Ok? Y escuchen lo que dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hay un mandamiento, que es el segundo, que es semejante al primero. El primero es amar a Dios y el segundo amar al prójimo como a ti mismo. Dale. De estos dos De mandamientos estos dos, dependen toda la ley y los profetas. por eso que en la iglesia, y ojo al tambor, porque hay que entender bien de qué estamos hablando, se habla de que la salvación viene ¿por qué? Por cumplir el mandamiento ¿qué? Del amor. Pero por ahí decimos, no, pero el mandamiento del amor no incluye el cumplir los mandamientos de la ley. Nos patina el coco, como dice el padre Luis. Porque justamente el mandamiento del amor está dividido en 2. Amar a Dios, primero 3 mandamientos, y amar al prójimo, los otros 7 mandamientos de la ley.
Por eso que en Mateo 5 el Señor va a decir, yo no vine a cambiar la ley, yo la vine a cumplir. ¿Y cómo ustedes los pueden cumplir? Porque en el versículo 20 va a decir, si la justicia de ustedes, o sea, de nosotros los cristianos, no es mayor a lo de los fariseos, estamos en problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que el pueblo de Israel no tenía. ¿Cuál es? La gracia. La gracia que emana de quién? De Cristo y de la iglesia. Nosotros sí podemos cumplir los mandamientos que el pueblo judío no podía. Y lo podemos cumplir, ¿por qué? Porque nos podemos arrepentir, recibir la gracia y en forma permanente ir avanzando en la santificación. ¿Sí? ¿Qué fácil? No. Hay que poner también un poquito duro, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? El segundo mandamiento del amor, ¿sí? Es justamente amar al prójimo como a ti mismo. Miren, eh, estas citas las vamos a leer las tres porque son muy, muy importantes. Miren lo que dice Juan 13:34. Dale, Andrés. Vos buscame Romanos 13:8 para ir adelantando. Dale, Andrés. Juan 13:34. Escuchen. Os doy un mandamiento nuevo, le dice el Señor a los apóstoles. Dale. Que os améis los unos a los otros. Dale. Como yo os he amado. ¿Termina ahí? Así os améis también entre vosotros. Sencillito. Sencillito. ¿Por qué sencillito? Porque nosotros, por el bautismo, entramos a formar parte de ¿qué? De la Santísima Trinidad. Y en la Santísima Trinidad, esta comunión de amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay envidia, no hay rencor, no hay robo, no hay adulterio, no hay infidelidad, no hay nada. Comunidad de amor, que es a la comunidad de amor que nosotros estamos llamados. Por eso que el Señor nos dice ahí, amaos los unos a los otros, porque vos sos tan criatura de Dios como yo. Y sos tan hijo de Dios como yo por el bautismo y somos tan hermanos uno con otro. Entonces, ¿dónde está la plenitud del amor? Que hay que cumplir los mandamientos. Hoy se van a dar cuenta ustedes, porque se tienen que dar cuenta y clarito tiene que quedar, que la única forma de cumplir ese mandamiento de amor es cumplir los mandamientos contra el prójimo. No hay otra manera. Ya se van a dar cuenta enseguida. Vamos con Romanos 13. Con nadie tengáis otra deuda que la del mundo, la del mutuo amor. Miren lo que dice el Señor. ¿Vos querés tener una deuda con alguien? Perfecto, no hay ningún problema. Pero la única deuda que vos podés tener con alguien es la del mutuo amor. Dale. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y cuál es la ley? Los dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, primeros tres, amar al prójimo como a ti mismo, los últimos 7. ¿Pero qué dice el Señor? ¿Por qué dice que el segundo mandamiento del amor, es semejante al primero? Porque cuando vos cumplís el mandamiento con el prójimo, habrás cumplido ¿qué? La ley. Entonces no me puedes decir que si matás y robás, que yo, amás a Dios. Si no amas al prójimo, no puedes amar a Dios. Clarito. Repetilo. Todo. Escuchen. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Ajá. Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. No dice el que ama a Dios ha cumplido la ley. Porque para amar a Dios, si no puedes amar al prójimo, que lo tocas, que lo ves, que le puedes pedir perdón, que lo puedes ayudar, etcétera, etcétera, que me va a decir que vas a amar a Dios que no lo es. ¿Me entienden? Que es muy profundo esto. Es muy profundo el tema de los mandamientos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Porque hoy tenemos que terminar. Son 7 mandamientos, chicos. No sé qué vamos a hacer, pero bueno, hoy van a escuchar mucho pecado. Mucho pecado. Y no se escandalicen. No se escandalicen porque el tener pecados que van a escuchar hoy eh, en el hombre es normal, porque uno está adherido a la concupiscencia de la carne por el pecado. Pero de acá tenemos que salir mínimamente sabiendo cómo hago yo para combatir con esos pecados. Y que son pecados graves. Y que son pecados que atentan contra el hombre, contra la dignidad del hombre, etcétera, etcétera. Así que bueno, ánimo, vamos con eso, que esto no se trata de juiciar ni de juzgar a nadie, sino en tomar pleno conocimiento. ¿Para qué? Para que esa fe crezca. ¿Para qué? Para que seamos buenos cristianos. Vamos, adelante, ánimo. Vamos con el que sigue. Miren, miren lo que es esto. Esto es muy importante. Ustedes van a escuchar un montón de gente que va a decir, no, no,
Primero la familia. Desde el punto de vista donde vos lo coloques, no está mal. Pero acá estamos hablando de doctrina. Entonces vamos a ver qué nos dice el Señor con respecto a este mandamiento. ¿Por qué? Porque este mandamiento empieza, los mandamientos no están puestos porque sí, así nomás, porque le pintó el tercero así. No, todos tienen un porqué. Ustedes se van a dar cuenta que este mandamiento encabeza el primero de los 7 mandamientos que nos llama el Señor a qué? A amar al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, no puedo amar al prójimo, a Dios si no amo al prójimo. ¿Estamos? ¿Cómo voy a amar al prójimo si no amo a mi padre y a mi madre? Si no honro a mi esposa. No está puesto como el primer mandamiento de amar al prójimo porque si no más. Lo podría haber puesto séptimo. No, no. Está primero. Entonces miren lo que dice Lucas 2, 51. Vamos despacito. Vamos a hacer una entradita ahí. Y después vamos a ir al catecismo que es muy claro. Vamos. 2, 51. Escuchen por favor. Dale. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. ¿Saben de quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús se perdió en el templo? Eso está en el versículo 47. Lo encontraron. ¿Qué les dijo? Yo debía estar ¿dónde? En la casa de mi padre. Hay una enseñanza ahí, que la casa del Padre de Dios, de Jesús, ¿cuál es? El templo. El hablar de las cosas de Dios. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que les dijo a María y a José, ustedes no son importantes. No, no, no. Porque justamente el versículo 51 se encarga de decir esta belleza. Que Jesús, a los 11 años, que fue ese evento, vivió, ¿cómo lo dice? Escuchen qué bonito. Vivió sujeto a ellos, sujeto a qué? A los padres. ¿Y sujeto a qué? A la voluntad de los padres. Esto nos tiene que llevar un poquito, si queremos entender este mandamiento, metámonos un poquito en la historia de uno. Todos tenemos historias complicadas, unos mejores, otros peores, pero siempre hay un elemento de fricción con los padres, siempre. Entonces, bueno, fíjense, en Marco, capítulo 7, fíjense lo que va a agregar acá. Tremendo. Vamos a leerlo del 8. Dale, ¿lo tenés? Dale, Andrés. Dale, ánimo. Marcos 7, del 8 en adelante. Dale, Andrés. Dejando el precepto de Dios, os aferraréis a la tradición de los hombres. Miren, acá va a hablar de una situación que ocurría en el pueblo de Israel con los fariseos. Y va a hablar de un precepto de hombres, o sea, no de Dios, es un precepto de hombres. Fíjense cómo lo va a poner. Esto es muy importante, porque esto nosotros lo hacemos todo el tiempo, no todos, pero ocurre. Por eso que está en la Escritura. Miren lo que dice, vuelve de nuevo. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Está poniendo en contraposición el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, con un precepto que los fariseos incorporaron, ¿me entendés? A la ley, no a la ley de los 10 mandamientos, a la ley de tantas cosas que tenían los judíos. Y escuchen cuál es, dale. Les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios. Qué bien violáis este mandamiento de Dios. ¿Con qué calidad? Qué bien que lo violáis, dale. Para conservar vuestra tradición. Ajá. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento que está en Éxodo 20:12 ahí, honra a tu padre y a tu madre. Dale. Y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Cosa seria. ¿Sí? Dale. Pero vosotros decís... Pero vosotros, los fariseos, decís... que si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda... De lo que yo te puedo ayudar a vos, hoy lo declaro... Lo declaro corbán. Corbán, ofrenda. Porque ellos eran muy religiosos, pero ese mandamiento no era el de Dios, ese era el mandamiento de ellos. Por supuesto que involucraba a Dios en forma errónea. ¿Y cuál era ese mandamiento? El famoso corbán. Ellos declaraban que lo que podían ayudar al Padre para quedarse tranquilo, no, se lo daban ¿a qué? A Dios en ofrenda. Y escuchen, dale. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre. Nada.
el nombre de Dios. O sea que estaban tomando el nombre de Dios en falso, ¿no? Dale, seguí. Así, con vuestra tradición que os habéis transmitido, anuláis la palabra de Dios Ajá. y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Ah. Miren, ahí quedamos, ahí quedamos. Fíjense cómo el pueblo judío, a través de algo que era una ley de hombre, no de Dios, un mandamiento de hombre, evitaba que ayudar a los viejitos, a los padres, ¿sí? A los padres en su ancianidad, con el pretexto de que lo que tenían para ayudarlos a ellos, no, eso lo ponían como ofrenda en el altar. Ahora vamos a traerlo un poquito a lo moderno. Vamos despacito, no se apuren, ¿eh? Vamos al que sigue. Vamos al que sigue. Vamos con el catecismo. Miren, lo que yo les explicaba hoy. Catecismo de la Iglesia Católica, Juan Pablo II. El cuarto, 2197. Escuchen, por favor. Hay mucho sobre esto, tuve que elegir un poquito nada más, si no lo terminamos. Dice, el cuarto mandamiento, el cuarto, encabeza la segunda tabla. La primera, ¿se acuerdan? Los primeros tres. La segunda tabla, los que siguen, los siete. Encabeza la segunda tabla. Escuchen lo que dice ahí, por favor. Indica el orden de la caridad. ¿Qué es lo que sería yo? No puedes amar al prójimo y decir que amas a Dios. No puedes decir que amas al prójimo si no amas a tu padre. Si no amas a tu padre. Ay, pero mi padre si no amas a tu padre. Ay, pero mi padre mejor si no amas a tu padre. La Biblia no dice, pero en caso que el padre lo abandonó, y en caso que el padre le pegaba, y en caso que el padre... No. Ahí dice, honrará a tu padre y a tu madre. Por el simple hecho que te dio la vida. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces dice que encabeza, ¿qué? El orden de la caridad. Porque por Cristo nosotros podemos amar a nuestro padre sea lo que sea, y a nuestra madre sea lo que sea. Miren lo que dice ahí. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida. Nada más y nada menos por eso. Y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. En algunos casos sí, en otros casos no. 22:14. Seguimos con el catecismo. Miren, la paternidad divina es la fuente de la paternidad humana. No vamos a meternos en toda la cita porque no terminamos. Después ustedes van a tener esto, lo pueden ir, buscarlo tranquilo, lo van a hacer. Es el fundamento del honor debido a los padres. El respeto de los hijos menores o mayores de edad hacia sus padres y hacia su madre, escuchen, se nutre del afecto natural nacido del vínculo que los une. Punto. Y ahora vamos a reflexionar porque esto viene en serio. Nos vamos a ir, esto déjame que lo leo yo. Esto se lo voy a leer yo. En el Eclesiástico, capítulo 7, es medio complicado. Escuchen, no va a ser una pregunta para reflexionar, ¿sí? Porque va a hablar de una sola cosa, no va a hablar de los pormenores o por mayores que hemos tenido con nuestros padres, que todos los hemos tenido. Va a hablar solamente sobre el nacimiento, porque les debemos la vida. Y miren lo que va a decir el libro del Eclesiástico, que esto es maravilloso, este libro está escrito por Salomón. Y Salomón, ¿cuál es la virtud de Salomón? La sabiduría de Dios. Y miren lo que dice Salomón acá en el Eclesiástico. Dice, honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que gracias a ellos has nacido. Y escuchen la pregunta que hace ahora. Esto a mí me hace reflexionar muchísimo. Por eso que puse ahí, para reflexionar. Dice, ¿cómo les pagarás los que han hecho por ti? No está hablando si te dieron de comer lomo, si no te dieron comer carne, si te dieron pollo, si te dieron leche, no te está hablando de eso, te está hablando solamente cómo vas a pagar vos el hecho de que tus padres te hayan traído. Ay, pero mi padre me trajo en una relación que te ha traído. Ay, pero viene de una violación que te ha traído. Que te ha traído. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el padre y la madre, sea como sea, están sujetos a ese amor paterno que tiene Dios Padre. Por eso que lo pone en el primer lugar, encabeza la segunda serie de mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso no podemos amar al prójimo si no hablamos al prójimo por excelencia nuestro, que es nuestro padre y nuestra madre.
Se los dejo para reflexionar. No hablemos más. Seguimos. Otra cosita importante. Hoy, vieron que hoy es muy común, chicos de 30, 35, 40, la casa de los padres, toda una cosa de loco. Hasta juicio le hacen hoy a los padres cuando los padres no sé qué y no sé cuánto. Escuchen lo que dice el catecismo de la iglesia, la Santa Madre Iglesia, la que nos enseña. Miren lo que dice. Mientras, 22:17, mientras vive en el domicilio de sus padres, el hijo debe obedecer a todo lo que estos dispongan para su bien y el de la familia. Eso hoy no ocurre. Eso hoy no ocurre. ¿eh? Hijos, obedeced en todo a vuestros padres porque esto es grato a Dios que es el Señor. O sea, mientras está en la casa de tu padre, después de tu mayoría de edad, ¿sí? Como si fueras un niño, a obedecerle a tu padre en todo. ¿Está? Miren cómo sigue. El cuarto mandamiento recuerda a los hijos mayores de edad sus responsabilidades para con los padres. En la medida en que ellos pueden, deben prestarle ayuda material y moral en los años de vejez y durante sus enfermedades y en los momentos de soledad o de abatimiento. Jesús recuerda este deber de gratitud y ahí lo vamos a leer. Marcos 7, 10 al 12, que creo que hoy lo vimos. Y lo vamos a leer de nuevo, donde habla del corbán. Donde habla del corbán. Nada de destinar el dinerito ese que nos sobra en otra cosa cuando realmente, ya está, no importa, ya está. Después lo pueden leer. Cuando en realidad tu padre o tu madre tiene una necesidad económica. Es prioridad, ¿ok? Antes de ayudar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Miren cómo sigue la historia. En el 22-27, otro consejo más, dice, los hijos a su vez contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Eso está en una exhortación apostólica del Concilio Vaticano II. Y todos y cada uno deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo. Esto es terrible. Esto yo lo leía hoy y como todos tenemos, porque, o sea, todos, yo supongo que todos, ¿no? Pero bueno, en mi caso en particular es un tema, ¿sí? Para mí este numeral, porque este sí me ha hecho reflexionar en serio, ¿no? Miren lo que dice. Los hijos, a su vez, contribuyen al crecimiento de sus padres en la santidad. Todos y cada uno deben otorgarse, o sea, los padres y los hijos, deben otorgarse generosamente y sin cansarse el mutuo perdón exigido por las ofensas, las querellas, las injusticias y las omisiones. Y escuchen porque lo terrible es esto, cuando leí esto, mira lo que dice. El afecto mutuo lo sugiere. La caridad de Cristo lo exige. La caridad de Cristo, que dio su vida por nosotros, que somos criaturas de Él, nosotros que somos hijos, padres, hijos, padres, justamente por la caridad de Cristo, por el amor de Cristo hacia nosotros, nos exige justamente ¿qué? El que tenemos que estar de una manera u otra a buena con nuestros padres. Y no solamente con nuestros padres, con nuestros hijos, y viceversa, porque habla de ahí el afecto mutuo. No solamente está hablando acá de los hijos, está hablando de los hijos y los padres. Todos seguramente en esto tenemos una cuenta pendiente, porque justamente está esta enseñanza para poder dar un pasito más allá en estas cuestiones. Sigue. Bueno, ¿quedó claro el cuarto mandamiento? Vamos con el quinto mandamiento. Vamos a leer en Mateo. El Éxodo no se los hago leer. Están todos los mandamientos, están en el Éxodo, a partir de Éxodo 23 en adelante. Pero bueno, el mandamiento es muy claro, no matarás, punto. Pero el mandamiento católico, cristiano, va un poquito más allá del simple hecho de no matarás. Por eso que vamos a leer Mateo 5, 21, 22. Dale, Cecilia. Mateo 5, versículo 21, 22. Dale. Ahí está. Han oído Han oído del pueblo de Israel, han oído, ¿qué cosa? que se dijo a los O antepasados, sea, antes, en la ley del pueblo judío, han oído que se decía que no matarás, no matarás. y, ¿Sí? y aquel que mate será reo ante el tribunal. Ajá. Pues yo les digo Mira lo que dice.
Pues yo le digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, apa, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. no quiero ni pensar que usted anda diciéndole imbécil al hermano, ¿no? Vamos a suponer que acá nadie lo dijo, ¿no? Son los de afuera. Los de afuera sí dicen eso, nosotros acá no. Gloria al Señor. No, Y escuchen, el esto es que muy ll- importante. ¿Por qué? Porque justamente Dios no vino a cambiar la ley. ¿La vino a qué? A perfeccionar. Porque la ley en el Antiguo Testamento, como hablamos hoy, no se podía cumplir. Era imposible cumplir los mandamientos. Nadie los pudo cumplir. Por eso dice Cristo cuando va a la cruz, dice, todo está cumplido. El que cumple la ley, ¿quién es? Un judío, pero Cristo. ¿Ok? Y después entramos en la era de la gracia, donde nosotros sí podemos cumplir la ley. Nosotros sí podemos dejar de insultar a un hermano. Sí podemos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, no por nosotros. ¿Me entienden? Por eso que, eh, como repetíamos hoy, que decía que si la justicia nuestra no es mayor a los judíos, estamos en problema. Por eso que dice el Señor, yo a usted no solamente que no hace una carga más grande que con los judíos, no, la carga es mucho más liviana, porque si bien nos dice que no solamente es no matar físicamente, sino no tratar mal, no tratar de imbécil, etcétera, hermano, nos, también nos dice que no nos va a dar ningún mandamiento que sea más allá de nuestra fuerza. ¿Y cuáles son nuestras fuerzas? Nuestra fuerza no es nuestra fuerza, es nuestra fuerza en Cristo. Con Cristo se puede todo. Cristo fue a la cruz. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A entrar en la cruz. ¿Ok? Bien, mire cómo sigue. Vamos. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Vamos, búsquenme esto, por favor, porque esta es la génesis ¿eh? de, de este pecado, del no matarás. Fíjense, ¿quiénes saben ustedes la historia de Caín y Abel? Hermanos, hermanos. Al principio de la Escritura, capítulo 4 del Génesis, nos va a contar la historia de todos hermanos. Y ojo, que ahora no nos vamos a meter eso, porque hay pecados que claman a Dios. Claman venganza a Dios, si no son perdonados, porque Dios perdona todo, aquel que se arrepiente. Pero fíjense la historia de Caín y Abel. Es muy, muy importante, muy tremenda. Miren, dale. Tengo la de Mateo. No. Génesis 4:8 necesito. ¿Lo tenés? Dale, Andrés. Vos déjame ahí en Mateo, quédate ahí. Vamos a leer primero la del Génesis. Dale. Caín Caín, dijo a su Caín, hermano Abel. vamos de nuevo. Caín, dale, Dijo a su hermano Abel, dale. vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Ajá. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dale. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Miren, fíjense que qué tremendo esta enseñanza, ¿no? Porque después, ustedes si profundizan un poquito, ustedes se van a dar cuenta que, ya vamos a ver un poquito más adelante, el pecado de la envidia, que es el último pecado cuando veamos el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Y fíjense que es un pecado que parece suavecito, que puede ser suavecito, sí, pero después lo vamos a ver al último. Lo traigo a colación por esto, porque está poniendo un pecado, el de Caín sobre Abel, no matarás, pero, la Escritura dice que justamente, ¿por qué comete ese cosa? ¿Por qué? Porque Abel había ofrecido un sacrificio mejor que el de él. Había obtenido el favor de Dios en lugar de él. Entonces, por envidia, una envidia extrema, ¿llevó a dónde? A la muerte del hermano. O sea, un pecado que en teoría podría ser un pecado y punto. Mira dónde llegó. Llegó un pecado a muerte. Por eso que la iglesia te enseña que cuando vos tenés pecados,
que por ahí son veniales, pero repetidos en forma permanente, hay que confesarlo seriamente porque te pueden llevar a un pecado mayor. ¿Ok? Vamos con Mateo 23. Escuchen porque esto también es importante. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque este hecho de Caín y Abel, hasta el día de hoy ¿cómo se llama? Se está realizando. Yo no sé por qué en la iglesia, sí sé, pero no lo voy a decir mejor, para no mentir, porque si no voy a estar mintiendo. No sé por qué no se habla de los mártires que hay hoy en África. Es enorme, enorme. Miles por miles por miles por miles los mártires eh, católicos que hay hoy en la iglesia. No se habla. Bueno, ya la iglesia tendrá que empezar a hablar. No me voy a meter en ese tema, ¿sí? Pero eso mismo pasó en el Antiguo Testamento. Y cuando nos habla la Biblia, nos habla en general. Nosotros no podemos circunscribir un hecho, el de Caín y Abel, a Caín y Abel, como si hubiera sido algo que ocurrió. No, no, para nada. Es algo que en la historia se va repitiendo, repitiendo, repitiendo y en distintas situaciones. Por eso que la iglesia, cuando nos enseña la historia esta de Caín y Abel, lo que ocurrió realmente, nos lleva en la exégesis bíblica, en el paralelismo, en el escudriñar la palabra, nos lleva justamente a la cita de Mateo 23, 33. Y escuchen lo que van a lo que es terrible. Escuchen, dale, vamos del 33, despacito. Serpientes, raza de víboras. Apa, mírenlo como lo dice el Señor. No, el Señor es un dulce para hablar. No, Señor. No dice serpiente, raza de víbora. Dale. ¿Cómo van a escapar de la condenación del fuego? ¿Cómo van a escapar del infierno, de la condenación del fuego? Escuchen cómo sigue, dale. Por eso, he aquí que yo envío a ustedes profetas, sabios y escribas. ¿Qué les he mandado a ustedes para que zafen de eso? Profetas, escribas. Dale. A unos los matarán. ¿A unos qué? Los matarán. Y los crucificarán. Y los crucificarán. Fíjate vos cómo está hablando en tiempo, futuro. Dale. A otros los azotarán en sus sinagogas. Ajá. Y los perseguirán de ciudad en ciudad para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, eso hijo no de Baraquías. ¿Hasta quién? ¿Hasta la sangre de quién? De Zacarías, que fue el último profeta que mataron. El pueblo de Israel mató a todos sus profetas, a todos. No quedó ni uno. Los cristianos matamos a todos nuestros profetas, menos a Juan, que es el único que zafó, pero en el exilio, en una isla. Y seguimos con eso hasta el día de hoy. Por eso que les traje a colación primero estos mártires. Porque estos mártires son imitación de quién? De Cristo. Ay, pero si era un negrito, imitación de Cristo, dio su vida por Cristo. Y no los tenemos en cuenta. Ojo, no nos caiga a nosotros esa condenación. Porque tenemos muy en cuenta, por eso hay que rezar siempre por el martirio que se está generando hoy de cristianos en África. Entonces, fíjense, eso es una práctica del hombre, de tratar de callar a Dios en todo aspecto. Caín cayó a Abel por haber obtenido el favor de Dios. Los profetas los callaron matándolos, no querían escuchar a Dios. A los apóstoles los mataron, no querían escuchar a Dios, y así toda la historia de la iglesia. Por eso que la iglesia subsiste, ¿por qué? Por la sangre de los mártires. Nosotros estamos muy cómodos acá, muy sentaditos, escuchando la palabra libremente. Hay otros que por no negar a Cristo, en este instante, en este preciso instante, están matando a alguien. Seguimos reflexionando. Miren, el quinto mandamiento, dice el Catecismo en el numeral 2268, condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata, y escuchen, porque esto no es gratuito, el que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. En la justicia civil, está bien, el autor, 25 años, el que lo ideó, 20 años, el que llevó el auto, 15 años. Acá
Es lo mismo. Acá es lo mismo, porque acá estamos hablando de qué? Del corazón. Del corazón. El que llama imbécil, comete qué? El mismo pecado. ¿Ok? O sea, la importancia es la misma. Sigue. Pecado contra no matarás. El aborto. El aborto. Esto es lo que dice la iglesia. Esto habría que escucharlo todos los días. Todos los días tiene que haber alguien hablando de esto, públicamente. Escuchen, vamos a leerlo, porque esto es muy importante. Muy importante porque acá hay que tener el entendimiento necesario para ver, para entender la importancia que es la vida. La vida. ¿eh? Eh, Miren, vamos, esto lo vamos a leer. A ver, ¿qué tenés? Bueno, ¿vos cuál tenés? Jeremías. Buscame el Salmo 22:11. Y léeme Jeremías. Vamos con Jeremías 1:5, porque miren si a Jeremías lo hubieran abortado, ¿sí? El profeta que nos hubiéramos perdido. Pero miren lo que dice el Señor. ¿Por qué la iglesia no acepta el aborto? Bueno, por palabra de Dios. Miren lo que dice, dale. ¿Leo Dale, el Salmo? Jeremías 1:5. Antes de haberte formado, Antes de haberte formado. Dale. yo en el vientre te conocía. Ajá. Antes que nacieses, te había consagrado. Miren lo que dice la escritura. Yahvé dice que antes de que naciese Jeremías, ya lo había consagrado a Dios, ya lo había elegido. Miren si lo hubiéramos abortado, Jeremías. Nos faltaría una carta. Pero no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque esto es palabra de Dios. Y Dios no quiere que pase eso con nadie, con ninguno de nosotros. ¿Y cuántos santos hay? ¿Cuántos santos hay? ¿Y cuántos testimonios de personas importantísimos que hablan que en algún momento los padres pensaron en un aborto? Y son personas que han hecho un bien a la humanidad enorme. Hay infinidad de casos, los pueden buscar. Miren el Salmo 22:11, lo que nos dice. Miren, escuchen. A ti me confiaron al salir del seno. ¿A ti? ¿Dale? Me confiaron al salir del seno. Ajá. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. O sea, que ese feto es hijo de Dios. Repetilo, escuchen qué bonito, escuchen. A ti me confiaron. A ti, a Dios, me confiaron. Al salir del seno. Al salir del seno. ¿Por qué? Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Porque desde el vientre materno, de que era un fetito, tú eres mi Dios. Entonces, ¿quién puede disponer? ¿Quién puede disponer de una vida que es de Dios? Un necio. Un necio solamente. Que no cree que la vida de él es de Dios. Y que cualquiera se lo puede tomar. No. Y fíjense en Isaías 44, el versículo 2 y el 24, que habla específicamente, para redondear esto. Versículo 2. Esto dice Yahvé. Esto dice Yahvé. Que te creó. Que te plasmó en el seno y te ayuda. Ahí está. O sea, que Yahvé, el que te plasmó, ¿dónde? En el seno. Y el 24. Esto dice Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno. ¿Quedó claro? Sí. Y ahora vamos a ver un poquito lo que dice la iglesia. Yo les tomé estos numerales, porque son fantásticos. Desgraciadamente no tenemos el tiempo para leer cartas que son fantásticas, pero las tienen ahí y las pueden buscar. Se van a maravillar. En el numeral 2271, el catecismo, hablando del tema del aborto, miren lo que nos dice. Dice, no matarás el embrión mediante el aborto. Más claro, échale agua. No matarás, no matarás, no matarás. Pecado que clama al cielo. No matarás el embrión mediante el aborto. No darás muerte al recién nacido. Y ahí, esto lo pueden buscar, son bellísimos, esto es bellísimo. La Didache es un documento, el primer documento que utilizó la iglesia para, de índole catequético. Era como una guía catequética para
todas las comunidades que se iban formando para que todos hablaran exactamente lo mismo. Y ya en ese primer escrito estaba esto. Ese no matarás el enemigo mediante aborto, ya está en la DIAC. Primer escrito cristiano. No, ni se sabe siquiera en qué tiempo fue, pero fue bien cortito. En el tiempo después de Cristo. En la epístola de Bernabé, capítulo 19:5, habla explícitamente. En la carta de Ogneto, que es una belleza, esa carta, es una carta, todo cristiano que está en camino a ser cristiano es buenísimo con el porque es una carta bellísima, bellísima. En el capítulo 5, versículo 5, también lo tienen esa carta, y Tertuliano, en la Apologética 9:8, también habla justamente, y esto estamos hablando del primer siglo. Unos pequeños, y hay mucho más, pero eso no son los más categóricos fuera, aparte de la Biblia, ¿no? Y fíjense, en el numeral 2272, miren lo que nos va a decir. Es decir, la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona, esto, miren, esto es muy serio, porque, a ver, vos, por ejemplo, si vos matas a alguien y nunca te encuentran, y no vas a pagar la pena civil, porque nunca te encontraron, nunca se enteraron. O sea, te saliste con la tuya, ¿ok? Nadie sabe que me hice un aborto, todo muy bonito. En lo humano, pero a Dios no lo podemos joder. A Dios no. Y escuchen lo que dice este numeral porque es tremendo. Y vamos a leer también un detallecito que está en este librito, que es el Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, como el Código Civil del Hombre, bueno, pero esto en la Iglesia, ¿sí? Va a decir algo que es tremendo y espero que esto nos llegue a nosotros porque hay muchos pecados que tienen esta calificación. Escuchen, por favor. Dice, la cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión. ¿Me entienden lo que estamos hablando? Pena canónica de excomunión. Este delito contra la vida humana. No es joda. Pero yo pienso, no pensés. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si se produce, incurre en excomunión late sentencia. ¿Sabe qué quiere decir late sentencia? Que no hace falta que nadie sepa, porque Dios sí lo sabe. Y te puedes comer todas las hostias que vos quieras, que Dios lo sabe. Y estás excomulgado, aunque nadie lo sepa. Eso significa excomunión late sentencia. A ver si lo tengo acá. Miren, Canon 1398 del Código de Derecho Canónico. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión late sentencia. Ya está todo dicho. ¿Eh? Miren cómo sigue. Es decir, ahora lo explica, de modo que incurre ipso facto, por el mismo hecho, en ella quien comete ese delito. Bueno, ahí después lo explica de nuevo en el 1314. Y luego hay cita en el Código de Hecho Canónico, en el 1323, 1324, algunos atenuantes, que no son el desconocimiento, no. Hay algunos atenuantes, que es una lista larga, que lo pueden, este, eh, atenuantes sobre la excomunión, obviamente, no sobre el pecado en sí. El pecado es matar, punto. ¿Ok? Bueno, seguimos. Esto está de moda, esto viene ahora, esto es lo que nos toca. Ahora ya el aborto vino que ya ni se habla. Es todo normal, parece ser que está todo bien, ya no nos preocupa, no se habla nada. Ahora estamos hablando ¿qué? De la eutanasia. Ya hay varios países en el mundo que están aceptando ¿qué? La eutanasia. Miren lo que dice la Iglesia con respecto a la eutanasia. Va a decir, a 2276, aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible.
En el 2277 va a decir cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Escuchen, miren lo que dice ahí. Ah, pero esto es moralmente inaceptable. Ah, pero si él tenía, es moralmente inaceptable. Pero si el pobrecito es moralmente inaceptable. Punto. Por nosotros le creemos a la iglesia. Y se acabó. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte por suprimir el dolor, es que fuerte lo que dice, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo, su creador. Después yo los animo a que lean otros numerales sobre este particular, porque va a hablar ¿qué? De la función, porque acá no está hablando de dejar tirado a alguien y punto. No, está hablando de que a esa persona se le debe asistir como corresponde. ¿Para qué? Para suprimir el dolor y todo lo que haya que suprimir. ¿Sí? Y no incluye, por ejemplo, la eutanasia cuando ya no hay posibilidad de vida demostrada y lo que se hace no es que se lo mata, sino que se le quita la asistencia para que siga vivo inútilmente. No es, lo vamos a matar para que después no sufra más. No. Cuando ya no hay más nada que hacer, y en forma consciente, obviamente, ¿sí? Porque a Dios no lo podemos engañar, cuando se le saca la asistencia a un paciente donde ya no hay más nada que hacer, eso también es un acto de amor, de caridad. ¿Sí? No cuando decís, che, no va, vamos a tener un gasto con el viejito, ¿me entendés? No, sí, ustedes se ríen, sí. O aunque no, aunque a ustedes les parezca, en naciones de primer mundo y no tan de primer mundo, los gastos que genera un anciano es alto y en muchos lugares, justamente en función de no sé qué y no sé cuánto, todos argumentos que no tienen nada que ver con el cristianismo, hoy ya están habilitando la eutanasia. Y ahí entran otros factores que son tremendos, herencias y tanta otra historia que no me voy a meter ahí. Pero ustedes no son tontos y saben bien de qué estamos hablando. Bueno, seguimos. El suicidio. Miren, dice, ¿se dan cuenta que todo habla sobre la vida? ¿Se dan cuenta que todas estas cosas que estamos hablando sobre la vida? Dice, cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se le ha dado. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella, ni siquiera nosotros. Imagínate vos disponer la vida de un embrión, o de la vida de un abuelo. Ni nosotros disponemos nuestra propia vida. Porque por eso que es antinatural atentar contra tu propia vida. Y acá dice cosas que son muy importantes, miren, porque siempre está esa pregunta, pero ¿qué pasó si el último momento, todas esas cosas, siempre hablamos de la excepción? No, acá vamos a hablar en serio de lo que puede atenuar el hecho de que el suicidio no sea un caso grave. Y nada de la excepción, ¿sí? Vamos a lo concreto. Lo concreto es que dice que el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Mira vos, al justo amor de sí mismo. Ofende también el amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad, escuchen, con las sociedades familiares, nacional y humana con las que estamos obligados. ¿Por qué le quitas el amor a tu padre, el amor a tu hijo? ¿Cómo se llama? Suicidándote. Es falta de amor al prójimo. ¿Me entienden? Fíjense, el suicidio, como vimos antes, es contrario al amor del Dios vivo. Es contrario. Pero bueno, la explicación a todos esos cuestionamientos, porque cuando hablamos de estas cosas siempre aparecen las excepciones. A mí no me gustan las excepciones, porque excepciones siempre hay, obviamente. ¿Sí? En el 2282, escuchen porque esto es muy importante. Trastornos psíquicos graves. La angustia, la depresión, las enfermedades mentales, la que sea. Temor grave de la prueba, no puedo soportar esto, ya no lo puedo soportar. El sufrimiento o la tortura disminuyen la responsabilidad del suicida. ¿Qué te está diciendo ahí? Que en ciertas cuestiones y casos muy particulares, ¿sí? El suicidio ya no es un pecado de muerte para esa persona. Entonces alguien que se suicidó, bueno, después tendrá su juicio con respecto a su vida en general, pero con respecto al hecho del suicidio en sí, puede no ser culpable
de pecado de muerte y que ese pecado los lleve a la condenación. Punto. Hasta ahí llegamos porque lo demás es de Dios. A no ser que alguno se crea Dios acá, no podemos hablar más ni agregarle más que eso. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Bueno, hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto. Espero que sea para edificar. Sexto mandamiento. Vamos con el Mateo. Mateo 5, 27 y 28. No cometerás adulterio. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa eso. Porque es muy amplio. No cometerás adulterio. Sexto mandamiento de la ley de Moisés y la ley cristiana, católica. Miren, Mateo 5, 27. Vamos a leerlo. Vamos. Han oído que se dijo. Han oído, lo mismo, ¿se acuerdan? Matarás. No matarás. Han oído que se dijo no matarás. Pues yo te digo, no digas imbécil o cosa, pues yo lo está matando en tu corazón. Bueno, mira lo que dice ahora. Han oído que se dijo. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Pues yo les digo. Yo les digo ahora. Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ah, menos mal que son los de afuera los que han cometido adulterio con los ojos. Menos mal, acá no hay ninguno, ¿no? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, estamos todos. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Miren. No, acá sí. Escuchen por favor. Vamos de nuevo. Vamos a ver qué nos dice el Señor sobre el adulterio. Para que veamos que no escapamos ninguno de esto, para que nadie se sienta excluido. Dale. Si pues tu ojo derecho. No. Vamos de nuevo. Han oído que se dijo. Han oído que se dijo. No cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho. Ya está, déjalo ahí porque ya es demasiado. Está claro. ¿Quedó clarito? ¿Quedó clarito que estamos hablando? Bueno, vamos a ver, como recién vimos, no matarás, y nos encontramos que no era solamente matar a alguien, sino que hablar mal de alguien, o apareció el aborto, apareció el suicidio, apareció la eutanasia y todas estas cosas tan importantes. Bueno, en el sexto mandamiento, ¿sí? Nos va a explicar algo que es maravilloso. Es maravilloso porque la persona que entra en esta realidad, que es la que vamos a ver ahora a partir de ahora, es feliz. Es feliz. Y puede combatir este pecado en especial, que es tremendo, es el pecado del momento. De toda la historia, pero en este momento en particular. El gran pecado del mundo actual hoy, el pecado del sexo. ¿Sí? Escuchen, por favor, a lo que sigue. Dale. Miren, la castidad. Acá está el centro de todo. Desgraciadamente no podemos no nos podemos extender mucho en esto porque realmente la castidad sería para desarrollarla, que algún día, si quieren, lo podemos hacer, pero vamos a tomar un par de detalles que son suficientes para entender qué es la castidad. La castidad no es no tener sexo, como muchos se creen. No. Lo vamos a leer para no arruinar la belleza que dice la Iglesia sobre lo que es la castidad. Miren. 2345 del Catecismo de la Iglesia Católica. La castidad es una virtud moral, para empezar. Es una virtud moral. Y si es una virtud, es algo que nos la da ¿quién? El Señor, si la pedimos. Es también un don de Dios, una gracia. Más claro, échale agua. Pero también dice que es fruto de un trabajo espiritual. Es fruto de un trabajo espiritual. ¿No? En Gálatas 5:22, se los explico, pero no tenemos tiempo para leer eso. En Gálatas 5:22 nos va a decir que están los frutos de la carne y están los frutos del espíritu. Y los frutos de la carne, fornicación, en el caso de esto, ¿no? Fornicación, adulterio, los frutos del espíritu, la castidad. Poder vencer a través de la virtud que Dios nos da, ese don que Dios nos da, que los deseos de la carne con respecto a qué? A este aspecto, de los tantos que hay. El Espíritu, dice, el Espíritu Santo, ¿no? Concede al que ha
sido regenerado por agua del bautismo, imitar la pureza de Cristo. O sea que es mentira que no se puede cumplir y vivir en castidad. Se puede en forma perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo con el bautismo. ¿Para qué? Para que nos revistamos de Cristo. ¿Se acuerdan Gálatas 3:27? Para que seamos herederos de la promesa de Cristo, para que seamos uno con Cristo, para que resucitemos con Cristo, Romanos 6:3. O sea, que hemos recibido el Espíritu Santo no para tenerlo guardado ahí, ya está, pobrecito, como viste, como agarrar la ropa, viste, de invierno, llegó el verano, la tirá ahí para que hasta el año que viene, a la tintorería y arrancamos el invierno que viene. No, 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 no. El Espíritu Santo se te ha dado, ¿para qué? Para que puedas justamente recibir de Dios esta virtud moral. ¿Para qué? Para poder mantenerte en castidad, que ahora vamos a ver qué es. ¿Quedó claro? Muy bien. En el 23:48 del Catecismo, miren lo que van a decir. Todo bautizado es llamado a la castidad. Ah, pero yo creí que solamente los que estaban con una... No, 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 no. Todo bautizado, todo es llamado a qué? A la castidad. ¿Están entendiendo lo que es la castidad todavía? No. ¿Eh? Bueno, hoy lo vamos a explicar muy bien. ¿Qué significa esto? Que todo bautizado está llamado a la castidad. Escuchen, el cristiano se ha revestido de Cristo, lo que le decía recién, está revestido de Cristo. Modelo de toda castidad. ¿Por qué? Porque el que se reviste de Cristo vive en la pureza de Cristo. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta. Todos. Y acá está la cosa. Según su estado de vida particular. Según su estado de vida particular. ¿Que estás casado? Perfecto. La castidad está orientada a tu mujer. Tu mujer, no a la mujer del vecino. Tu mujer. ¿Estás de novio? Guardar la castidad. Obedecer a la iglesia. Dejar que Dios te llene. ¿Para qué? Para tener un buen matrimonio. No basar la relación en el sexo. Y otra cosita que vamos a ver ahora. No me quiero explayar ahí, pero quedó claro lo que es la castidad. La castidad no solamente para aquel que está casado, es para todo. Para todo bautizado tiene que ser ¿qué? Casto. Y escuchen lo que dice ahí. Miren, que esto es una belleza. Por eso se lo puse en mayúscula. La castidad es promesa de inmortalidad. Por eso que cuando vimos el otro día el matrimonio, donde se expresa perfectamente bien en el capítulo 7 de 1 Corintios y en el capítulo 6 también, te habla de qué? Que justamente el matrimonio es para qué? Para santificarse, para llegar al cielo. Y fundamentado en qué? En la castidad, en el respeto mutuo de los esposos. ¿Me entienden cómo es la historia? Y miren lo que dice la iglesia. Dice, la castidad es promesa de inmortalidad. Ay, yo quiero llegar al cielo. Ay, pero me cuesta tanto no estar con otra mujer. Entonces no quieres llegar al cielo. Porque Dios te hace una promesa de inmortalidad fundamentado ¿qué? En la castidad. ¿Y de qué manera? Según el estado de vida particular que te toque vivir. Si sos soltero, si sos novio, si sos casado, si sos viejito, sea lo que sea. Sigue. Bueno, nos metemos en los pecados. Rapidito, rapidito, no vamos a ahondar demasiado. Quiero terminar hoy con los pecados contra el segundo mandamiento del amor. La lujuria. Un deseo o goce desordenado del placer venéreo. O sea, en otras palabras, cuando en vez de tener una relación, por supuesto, dentro del matrimonio, en vez de fundamentarla en el amor mutuo, en el placer mutuo, lo fundamentás en tu placer personal. Hasta eso es falta a la castidad. Lo hago no para agradar a mi esposa o que algo sea fruto del amor, sino para satisfacerme personalmente. Es la lujuria. ¿Ok? ¿Está? O sea, siempre tiene que estar en función de uno mismo. Y obviamente, sin el fin último de la relación sexual, que es la procreación, ¿no? Eso es fundamental. La masturbación. Si todo el mundo se masturba, ajá, ¿y qué? ¿Y qué? Se masturba que no tiene a Cristo. Con Cristo puedes dejar de masturbarte tranquilamente, no hay ningún problema. Ay, pero es duro, sí, claro que es duro. ¿Y cuál es el problema? Cristo. Todo se centra en Cristo. Porque hay una cosa que es muy importante. Escuchen lo que dice. Miren lo que dice. La masturbación. Tanto el magisterio de la iglesia
de acuerdo con una tradición constante, o sea, no es de ahora, de siempre, ¿sí? Como el sentido moral de los fieles, ha afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Porque no está orientado ¿qué? A la procreación. Está todo orientado a tu propio placer personal. La fornicación, la unión carnal entre un hombre y una mujer, fuera del matrimonio, es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como la generación y educación de los hijos. Eh, Lástima, bueno, esto sería para largo y tendido, porque todos estos pecados lo que hace es que atentan contra el matrimonio, atentan contra la dignidad del hombre, atentan para lo que fuimos creados, atentan contra el hecho de que allá, bueno, Corintios 6, 9 en adelante, te va a decir, escritura muy clara, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y, y nuestro cuerpo no es para ¿eh? Pecados atentan directamente contra el cuerpo, o sea, son pecados que atentan contra vos. ¿Sí? También algunos atentan contra el prójimo, pero en primer medida atentan contra tu dignidad de persona. ¿Eh? Y la pornografía. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Hoy, mire, todo esto es tan tremendo porque hoy ya no sabes con quién tener relaciones sexuales, inclusive en los matrimonios. Porque es tanta la oferta de esto, es tanto la oferta de esto que tiene el mundo, ¿sí? Que hay veces estás teniendo relaciones con tu marido, pero estás pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque está lleno de pornografía, por ejemplo. ¿Me entienden? Te va desvirtuando, te va quitando la capacidad de amar. Todos estos pecados te quitan la capacidad de amar, pero de amar en serio. ¿Me entienden? Eh, sí, la prostitución, ¿sí? Atento contra la dignidad de la persona que se prostituye, y no solamente esa, sino también aquel que paga por prostitución. ¿Eh? Yo todo después se lo dejo que lo vayan leyendo, simplemente los nombramos. La violación, forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona, atenta contra la justicia y la caridad. La homosexualidad, ¿sí? ¿Eh? Que la homosexualidad en realidad no es pecado. O sea, ser homosexual no es pecado, porque todos adentro tenemos un homosexual, tenemos un asesino, tenemos qué sé yo, todos estos pecados que vimos, todos en el fondo podemos cometer un pecado de estos que vimos, ¿sí? Por eso que el pecado es cuando vos realizás el acto, ¿sí? Que quede claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada con los homosexuales, ni con alguien que le haya dicho imbécil a un hermano. El tema es no pasar al hecho, ¿no es cierto? Por eso que, bueno, acá en la homosexualidad la iglesia define esto, eh, que es muy importante. Eh, Estamos todos llamados a la castidad. Entonces hoy es como que el mundo de hoy se escandaliza porque la iglesia, que lo debería decir mucho más claro y más repetido, habla de que aquel que es homosexual eh, debería, debería también entender que él también tendría que estar en castidad. Él puede también estar en castidad, porque aparte hay miles de casos de gente que vive casta, gente que ha enviudado, sacerdotes muy santos que viven la castidad. No hay problema, se puede vivir la castidad tranquilamente, pero claro, para eso necesita la gracia de Dios y quererlo, querer vivir esa vida. Entonces, para un homosexual es lo mismo que para un casado. 40 años con la misma mujer. Sí, claro, la castidad es seguir respetando a esa mujer, ante los deseos quizás de estar con otra, ¿o no? Eso es castidad. La homosexualidad pasa por lo mismo. ¿Sí? Y fíjense qué complicado el demonio, porque antes el homosexual era homosexual, pero hoy con la ideología de género, ideología woke y toda esta historia moderna, al homosexual se le han hecho creer que puede tener un matrimonio homosexual. Y eso es un gran problema, porque es muy difícil mantener la castidad cuando vos crees que podés tener un matrimonio
con una persona de tu mismo sexo, sea hombre o mujer, ¿entendés? Y vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque te quita la capacidad de arrepentirte. Eh, yo tengo un caso de una familia así muy serio y me duele el alma todo el tiempo, todos los días, cada minuto. Y un sacerdote me dijo, Carlos, pero ¿vos no te parece que es mejor que él esté con una persona en forma permanente? Es una persona, se cuidan, se aman. Yo, sinceramente, le digo la verdad, me escandalicé realmente, ¿no? Me escandalicé realmente. ¿Por qué? Por la falta de amor, de caridad sobre ese consejo. ¿Por qué? Porque vos podés caer, pero te puedes arrepentir. Cuando vos estás lleno del pecado, lleno, anestesiado del pecado, en una situación así permanente, es muy difícil que tenga esa capacidad de arrepentirte. Entonces yo me acuerdo que le dije, yo prefiero que esté con uno hoy y dentro de 10 días con otro. Ay, pero ¿cómo decir? Sí, exactamente, exactamente. Y que tenga presente que es un pecado. ¿Para qué? Para que se pueda arrepentir. Para que en el momento adecuado se pueda arrepentir. Y eso es así. O sea que el homosexual tiene la misma dignidad que nosotros. Ningún tipo de problema. Perfecto. No es pecado ser homosexual. El pecado es el hecho. Y la iglesia lo dice muy claro. Miren, designa la relación entre hombre y mujer que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas, o sea que no es de ahora, es de siempre. Su origen cíclico permanece en gran medida inexplicado, no tiene explicación, ¿sí? Y eso es cierto, todavía no se ha explicado. Y fíjense que esto es muy importante, dice, apoyándose en la Sagrada Escritura, que lo presentan como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. ¿Y por qué es eso? Porque Cristo, la misión de haber creado el hombre y la mujer, ¿es para qué? Para procreación. Porque por eso que está en pecado el homosexualismo, sea de varón o mujer. Bueno, no voy a meterme en eso ahora, pero, pero sí lo voy a mencionar. ¿Por qué, por ejemplo, la iglesia está en contra eh, de los anticonceptivos, etcétera, etcétera? Porque es lo mismo, es un acto que va en contra de la naturaleza de Dios que está llamado a la procreación. Y hoy eso está institucional en todos lados. Pero pueden buscar en el catecismo también, donde la iglesia prohíbe el uso de cosas. Así de sencillo, lo prohíbe. Hoy no lo podemos hablar, pero yo sí lo puedo hablar. ¿Por qué no? Yo amo mi iglesia, creo en mi iglesia y creo que todo lo que la iglesia enseña, que lo enseña Jesucristo, es para el bien de las personas, no para el mal de las personas. Así que ánimo para adelante y vamos. Bueno, seguimos. Bueno, pues si ustedes habían creído que había terminado la historia, no, seguimos un poquito más. Miren, las ofensas al matrimonio. El adulterio, propiamente dicho. 2380 del catecismo. Dice, esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual, aunque ocasional, comete un adulterio. Aunque ocasional, comete un adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. Lo leímos hoy, en Mateo 5:27, lo leímos, ¿sí? El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Y no le voy a leer citas. No. Lo que sí le voy a leer, un numeral. Para que esto quede claro. Para que esto quede claro. Porque no, porque se permite acá, porque se permite allá. A mí donde se permite, problema del que lo permite. Vamos a leer lo que dice la iglesia con respecto a este sacramento, que es muy duro. Pero bueno, está en este librito. ¿Dónde tengo yo el catecismo? ¿Dónde? Ah, mira, acá está. Acá está. Se me estaba escondiendo. No quería que lo lea. No le voy a dar gusto, lo vamos a leer igual. Miren, en el numeral 1650, la iglesia nos, nos habla de algo muy particular respecto al problema del adulterio. Y esto está puesto de una manera muy, muy particular para que no nos escandalicemos, del hecho de ver
que en algunas situaciones esto no se lleva a la práctica, no se habla, no se enseña, como sea, ¿eh? Porque lo que nosotros tenemos que saber es que si alguien hace esto, lo hará. Y no es, y que eso lo hagan y que se lo habiliten en ciertas situaciones, no autoriza a que nosotros hagamos lo mismo. Como explicamos el otro día, el pecado social. Ah, pero si este lo hace, yo también lo hago, como si fuera un gran beneficio para vos. No. Escuchen, por favor. Vamos a hablar del adulterio y la iglesia. Lo que dice la iglesia sobre el adulterio, sobre aquellas personas que viven en el adulterio, ¿sí? Porque se han casado civilmente con otras personas, pero ya tienen el sacramento del matrimonio. O sea, eso ya se llama adulterio. ¿Ok? Miren, dice, la iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Cristo, o sea, a la palabra de Dios, no, no a la fidelidad de la iglesia, sino a la fidelidad a la palabra de Cristo. Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella, y al revés, si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acá tira la cita, no lo vamos a leer porque dice exactamente lo mismo que yo acabo de leer acá, que eso está en Mateo capítulo 10, versículos del 11 y el 12. Después lo pueden leer. O pueden leer el 1650, que ahí está anotado, 1650, el numeral del catecismo. Mire lo que dice. Que no puede reconocer como válida esta nueva unión. Si era válido el primer matrimonio. ¿Estamos hasta ahí? Y escuchen porque esto es central. Esto es central, porque todos tenemos casos de esto, pegaditos al lado, acá, allá. Miren lo que dice. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice a Carlito que está diciendo esto. No, a mí no. Contradice objetivamente a la ley de Dios. No cometerás adulterio. A esa ley. Sexto mandamiento. Por lo cual, escuchen por favor, que esto que tiene que quedar claro, muy claro. Por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística. ¿Quedó claro? ¿O tengo que repetir? Mientras persiste esta situación. Y por la misma razón, porque contradicen a la ley de Dios en forma objetiva, no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, porque el que no sabe esto le genera un escándalo, y ese escándalo lleva a perder la fe, y llevar a perder la fe lleva a que la gente se vaya a la iglesia. La reconciliación, ahora la iglesia te va a decir cómo se resuelve esto. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida. Epa, ¿cómo que no puede ser concedida? Exactamente. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de fidelidad a Cristo y que se comprometan a vivir en total continencia. Ay, pero yo no la puedo dejar. Bueno, no pasa nada. Tienes que comprometerte a vivir en total continencia. A mí me puedes engañar, a Dios no. Puede ser que ese compromiso no es con, no es con el cura, no es con Dios. Bueno, yo no la quiero dejar. Sí, muy bien. Por esto, por aquello, muy bien, perfecto. Nos comprometemos a vivir en castidad. Una vida cristiana y te puedes santificar. Y eso es lo que la comunidad tiene que saber. Esas dos personas, ¿por qué están juntas? Porque viven en castidad. Porque quieren serle fiel a Dios. Pero por los hijos que tienen y por la fe a los hijos, etcétera, etcétera, llevan una vida cristiana. ¿O ustedes se creen que un homosexual no se puede santificar? Por favor, ¿saben cuántos casos hay? Nosotros nos enteramos de los que no pueden. Lo que no nos enteramos de todos aquellos que tienen un testimonio cristiano enorme porque viven la castidad, en la homosexualidad. En estos casos, donde no se pueden separar por cuestiones, etcétera, etcétera, que son todas muy atendibles, pero viven ¿qué? Viven la castidad. Porque la castidad es un don de Dios, se puede vivir tranquilamente.
querés querer, tenés que quererlo, simplemente. Qué difícil y caí, ¿qué importa? Ahí sí te puedo arrepentir. Ahí sí puedes ir a arrepentirte de este pecado porque tu debilidad te pudo, no tu cabecita de que a mí me da cualquier cosa. ¿Me entienden cómo es? Enorme, esto es enorme. Y fíjense lo que dice cuando seguimos hablando de la unión libre. La unión libre, personas que viven sin casarse juntos. Miren lo que dice. Cuando el hombre y la mujer se niegan, porque esto también es un problema. Ustedes vieron, no nos casemos porque, ¿por qué está ese miedo a casarse? ¿Por qué? Porque primero sos inseguro de vos mismo, porque seguro después sos inseguro de la persona con la que tenés. Segundo, pues estás agarrado a tus pocos bienes que tenés como si fueran gran cosa. Hay todo un problema ahí de negación a Dios profundo en el hecho de no querer casarse. ¿Eh? Y el mundo hoy nos lleva para todas esas cuestiones. Miren lo que dice. Cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual, esta expresión abarca situaciones distintas. Miren, concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Familiares consorcio, 81, padre de Juan Pablo II. Es bellísimo ese documento, es larguísimo, lo pueden ver y habla de todo. Es muy claro, es hermoso. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué amor tenés vos cuando no podés comprometerte con alguien? ¿De qué me hablas? Ay, yo la amo. No, pero no hace cosas y nos casemos y después nos separamos. ¿De qué está hablando? Cosas irrazonables, ¿me entienden? Bueno, irrazonable inclusive si no sos cristiano católico y si no, no son nada, pero civilmente tampoco, o sea no es un problema enorme, porque sacando la religión de lado, también pasa en la vida. No nos casamos. Claro, no hace cosas que yo tengo un laburo y mañana esta me raja y se me complica, o este me raja y se complica, ¿me entendés? Mire qué sabio, ¿no? Juan Pablo II cuando explica todas estas cosas. Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad. Y escuche lo que dice ahora, porque esto es palabra de la iglesia. Son contrarias a la ley moral. Y escucha, yo se lo puse en negrita y cosas, porque fíjese lo que dice, el acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Pero mira lo que dice ahora, fuera de este, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental y le agrego y te excluye de... Yo no lo dije. ¿Me entienden? Esto es muy serio. Ay, pero si son noviecitos, están con todas las hormonas. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Eso es lo mismo que decir, ay, pero si él es un asesino y tiene tanta sed de sangre que no puede parar de matar. ¿De qué estamos hablando? ¿No está Cristo ahí? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Dale. Bueno, la poligamia, que ustedes saben lo que es, y el incesto, las relaciones carnales entre parientes, etc. Ustedes saben lo que cae. Bueno, son pecados también contra el sexto mandamiento, no vamos a andar ahí, lo pueden leer. Seguimos. Miren lo que pasó acá. Ahora apareció acá el noveno mandamiento. ¿Por qué puse el noveno mandamiento? Porque el noveno mandamiento tiene que ver eh, contra esta concupiscencia de la carne, de los ojos, etcétera, etcétera, que hablaba el mismo Mateo 5 hoy. Entonces, bueno, no lo vamos a volver a leer, está ahí en Mateo 5, 28, donde, donde Cristo lo que hace es separar las dos cuestiones, las cuestiones directamente es del acto realizado y del deseo, ¿qué es esto? Por ejemplo, el noveno mandamiento habla justamente un poquito de esto, ¿no? Que el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en ella con el corazón. Vamos a leer una sola cita. Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan, al último, en las epístolas católicas, capítulo 2, versículo 16. Ahí vamos a ver qué nos dice algo interesante. Nos anima un poquito en este aspecto. ¿Por qué es importante este tipo de mandamientos que pone el Señor? ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta que eso es pecado y le damos rienda a ese pecado, terminamos en el adulterio. ¿Me entienden? Si vos le das el gusto al demonio
que te va llevando a mirar, no, bueno, pero mira. ¿Cuál es el dicho, cuál es el dicho de la calle? Bueno, una miradita no se le niega a nadie. Ajá, ¿sí? La miradita te lleva al adulterio. ¿Me entienden como la historia? Y Dios que, no es, Dios que es sabio, obviamente, ¿sí? ¿Qué nos pone? Nos pone este mandamiento. ¿Para qué? Para que no nos dejemos engañar con el demonio con que una miradita. ¿eh? Es que la belleza hay que apreciarla. Y todos tenemos ese combate, yo lo tengo. Todos tenemos ese combate. ¿Me entendés? Pero si sabes que es pecado, estás llevando adelante un combate. Y es muy difícil que vayas a caer en el pecado propiamente dicho, que es el sexto mandamiento. Por eso que el noveno habla justamente esto. A ver, ¿lo tienen? Vamos, dale. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos Ajá, la concupiscencia de los ojos. y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios vivirá para siempre. Ahí está. El mundo pasa. Aquel que se lleva por la concupiscencia de la carne, de los ojos, de la riqueza, que la de la carne ya la vimos. ¿Cuál es? El adulterio. La de los ojos, el noveno mandamiento. Y el de la riqueza, el que vamos a ver, que es el décimo mandamiento. Que lo vamos a ver en un ratito. Ya terminamos. Tengan paciencia. 15 minutitos más y terminamos. O sea que va a hablar de las tres concupiscencias que nos ha quedado luego de que el Señor nos ha perdonado por el bautismo el pecado original. Entonces la concupiscencia sobre los ojos es este mandamiento, el noveno. El de la carne es el sexto y el décimo es a que no codiciara los bienes ajenos. Que es el de la envidia, que vamos a llegar ahí, ya llegamos. Tranquilo. Bueno, dale. Acá es muy fácil, porque justamente miren que el Señor, ustedes saben bien que las bienaventuranzas, en Mateo 5 en adelante, hablan de cómo hacer para combatir todas estas cuestiones sobre la concupiscencia, ¿no? Entonces, bueno, nos va a poner el catecismo en el numeral 25-18, nos va a poner esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, habla justamente de esto y habla justamente ya el último, que el hombre tiene que, a través de Dios, obviamente, de la gracia del Señor, tiene que dominar, o sea, a través de la caridad, la castidad, el rectitud y el amor a la verdad y la ortodoxia de la fe, controla estas concupiscencias, ¿no? Dale. Esto sí se lo voy a leer porque es un escrito de San Agustín que es bellísimo. Miren lo que va a decir. Va a decir, existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Va a decir, los fieles deben creer los artículos del símbolo, el símbolo del credo, el símbolo de los apóstoles. Dice, los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, purifiquen su corazón. Y purificando su corazón, comprendan lo que creen. Ahí recién aparece ese Dios íntegro en la vida de las personas. Sabemos lo que creemos, sabemos lo que profesamos, sabemos lo que vivimos. Eso es de San Agustín. El símbolo de la fe, bueno, capítulo 10, 25. Dale. Séptimo mandamiento, no robarás. Vamos a hacerlo cortito. No robarás. Pásame. Miren, el séptimo mandamiento, 2408 del catecismo, prohíbe usurpar lo que es ajeno. Leemos esto porque no se crean que robar es lo que uno tiene con el concepto de robar, si no sería muy fácil cumplir los mandamientos, pero no, escuchen, dice, toda forma de tomar o retener justamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente, escuchen, bienes prestados, te prestaron algo y no lo devolviste. Ah, pero que si no lo necesita, si no lo devolviste. Perdido, uy, se perdió, pero vos sabés de quién es, lo robaste. Defraudar en el ejercicio del comercio. Nadie robó. Ahora espero que todos vean cómo han robado, cómo hemos robado. Yo tuve comercio, me cansé de robar, y ahora voy a explicar cómo.
pagar salarios injustos, pagar salarios injustos. Pero le estoy dando, sí, bueno, pero, y estás pagando bien, estás pagando mal, en base a lo que serví. Allá podrá decir allá mi amigo, mi amigo, ya me está mirando mi amigo Gustavo. Pues estas cosas para nosotros solo, Gustavo, ¿eh? Acá, esto lo dejamos, no lo compartimos. ¿Eh? Elevar los precios especulando con la ignorancia o las necesidades ajenas. ¿Eh? Escuchen, especular con la ignorancia. No, ¿sabés qué negocio me mandé? Claro, el pobre tipo necesitaba un coso para respirar, había uno solo en Neuquén, se lo vendiste en 3 millones de pesos, y te lo va a pagar. Claro, ¿cómo no lo va a pagar si no puede respirar? Ahora, ¿cuánto valía? Valía 1 millón. Lo robaste. Le robaste. Defraudar en el ejercicio del comercio. ¿Me entienden? ¿Quién nos robó? Seguí. ¿Nos vamos profundizando? ¿Vamos profundizando? Yo jamás robé, nunca me llevé ni una moneda ajena. Ah, no. Vamos a ver. Miren, escuchen. 24:43 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Va a tirar un par de citas ahí, ¿no? A quien te pida, da. Al que desee que le preste algo, no le vuelva la espalda. Gratis lo recibiste, dalo gratis. Está hablando del Evangelio. No se cobre el Evangelio. Hermanos separados, eso es para ustedes. Gratis lo recibiste, darlo gratis. No se cobre el Evangelio. No se cobra el Evangelio. La paga del Evangelio es el Evangelio en sí. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en los que hayan hecho por los pobres. La salvación es por fe y por obra, hermano protestante. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo. Y nos metemos más serios para nosotros. El amor a los pobres, 24:45, es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o de su uso egoísta. Hoy estaba hablando en el Casa de la Misericordia, fue muy cómico, porque estaba hablando en el Casa de la Misericordia con un muchacho que nos ayuda muchísimo, de buen corazón, pero justo me estaba comentando que se iba a Dubái, a la India, no sé dónde, con la hija, papá, que esto, que el otro, bla, bla, y yo en un momento dado lo estaba escuchando porque yo lo estimo mucho, nos ayuda mucho, lo conozco aparte de hace años, y en un momento dado, claro, bajé la realidad y había como 10, 15 ahí afuera para entrar, esperando la tandita, para entrar a desayunar. Y digo, ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? Le digo, ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? Estamos hablando de esto, ¿me entendés? Y mira atrás, mira esta gente por un desayuno, ¿me entendés? El vicio, cómo los ha llevado esto, otros, bueno, otras malas decisiones, lo que sea, cuestión de la vida, ¿me entendés? Entonces, a veces esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto nos tiene que meter en la realidad. Y la realidad es que nosotros tenemos que ser tan pobres como esta gente, no porque no tengamos plata, no porque tengamos los vicios que pueden tener, no, porque Dios nos llama, ¿sí? A hacer un buen uso de qué? De la riqueza que nosotros tengamos. Pero yo no tengo riqueza, ¿cómo que no tengo riqueza? ¿Querés que hablemos un ratito? Venite un ratito a Casa de la Misericordia de la mañana y yo te voy a mostrar todas las riquezas que vos tenés. No va a hacer falta ni que te las diga, la vas a ver solo. Y fíjense lo que dice San Juan Crisóstomo, esto es terrible. San Juan Crisóstomo, un santo del siglo IV, una belleza, lo recuerda vigorosamente. Miren lo que dice. No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos, y ojo, que esto que estoy diciendo, ya si no, bueno, eso lo dijo San Juan Crisóstomo, ¿quién lo conoce? No. Eso está plasmado en el Concilio Vaticano II, en Apostólica Actuositante, en capítulo 8. Es bien fresquito, de 60 años. La Iglesia nos lo trae como lo trajo siempre, en boca de San Juan Crisóstomo. Recuerda un dicho de un santo: no hacer participar a los pobres en los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca, escuchen por favor,
que se entienda, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Nosotros le debemos a los pobres a título de justicia divina, el colaborar con ellos en lo que sea. Porque el pecado del hombre ha llevado a que ellos vivan en esa actitud y nosotros en otra. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Simplemente que vos, la vida te fue para allá y a él se fue para allá. Pero a título de justicia, es lo que nosotros tenemos que ayudar a los pobres, no a título como ayuda caritativa. Le doy lo que me sobra, le doy. No. Por eso que dice, es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Por eso que la iglesia tiene que hacer obra de caridad, pero no esperando recibir de acá de allá. La caridad bien entendida, viene de quién? De aquellos que hemos recibido una justicia superior de Dios que quizás esas personas que están pasándola mal. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios y partícipes de la iglesia, ¿a qué? A hacerles justicia. Dale. Ya terminamos, chicos. Octavo mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Bueno, dale. Miren, acá hay dos cositas que ya terminamos. Paciencia, respiren profundo. Denme 5 minutitos nada más. Yo sé que hoy fue largo, pero había que terminarlo. Una lástima cortarlo al medio. Pero cuando hablamos del octavo mandamiento, ¿sí? No darás falso testimonio. Cuando uno habla de falso testimonio, porque habló no con la verdad, ¿sí? Por eso que el Señor nos van a tomar un montón de citas bíblicas, donde en el numeral 24:66, nos va a hablar que, por ejemplo, que Jesucristo, que la verdad de Dios se manifestó en plenitud, dice, lleno de gracia y verdad, Él es la luz del mundo, la verdad, el que cree en él no permanece en tinieblas, el discípulo de Jesús permanece en su palabra, no en la mentira del demonio, para conocer la verdad que lo hace libre, etcétera, etcétera. Sigue con un montón de citas que la hemos visto siempre cuando hemos hablado de la iglesia, son todas citas muy comunes para nosotros. Y entonces, miren, miren Santo Tomás de Aquino, en justicia un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Por tener a Cristo no podemos hablar la mentira de otra persona, porque acá está hablando de el falso testimonio contra un prójimo. El discípulo de Cristo, en el 24:70, acepta vivir en la verdad. Mire cómo nos va comparando. Dale, seguime con el otro. Y acá va a aparecer que los pecados contra el octavo mandamiento. ¿Y cuál es? Miren, la mentira. Y es terrible este pecado, Parece una mentirita. Sí, vamos, denme 2 minutos. ¿Qué dice? La mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. O sea que eso que no, una mentirita para no. Cuando vos mentís es porque tenés intención de engañar. Nadie miente si no tiene intención de engañar. Buscame 8:44 de Juan. Entonces dice, el Señor denuncia en la mentira una obra diabólica. Vuestro padre es el diablo. No en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro. Por eso que el Señor dice que lo que sale de la boca es lo que uno tiene en el corazón. Ojo al piojo. No es pecado lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale de él. Y lo que sale de la boca del hombre es lo que el hombre tiene en su corazón. Fíjense lo que dice Juan 8:44. Evangelio de Juan, capítulo 8:44, con las famosas mentiritas. Vosotros Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Apa, eso le dijo el Señor a los fariseos. Y No, el Señor no hablaba así. No, sí, escuchen. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, dale. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre, octavo mandamiento, escúchenlo. Este fue homicida desde el principio. Homicida desde un principio.
y no se mantuvo en la verdad. Y no se mantuvo en la verdad, la acabamos de hablar de recién. ¿Por qué no se mantuvo en la verdad? Porque la verdad es Cristo. Dale, Porque no hay verdad en él. porque no hay verdad en Él, pero en Él hay otra cosa, que Cuando nosotros la dice- tenemos a flor de piel todo el tiempo. ¿Cuál es? Cuando dice la mentira, Cuando dice la mentira. Dale. dice lo que le sale de adentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Es padre de la mentira, por eso que la iglesia nos dice que cuando uno miente, el Señor nos denuncia como una obra diabólica, porque la mentira viene del demonio, de Satanás. Y hoy nos quieren hacer creer que a veces mentimos y mentimos, viste, mentimos, tenemos el demonio encima. No hay otra manera. Miren, eh, bueno, después tener el juicio temerario, la maledicencia y la calumnia, que son distintos, ¿cómo se llama? Eh, en el fondo son distintos pecados. Bueno, el falso testimonio y el perjurio. El falso testimonio cuando lo hace públicamente y cuando ya lo pronuncias bajo juramento es perjurio, pero tiene que ver todo con la mentira. Esto lo pueden leer, es muy sencillo, muy fácil de entender. Vamos con lo que sigue y el 10.º mandamiento, y ahora terminamos, es un poquito esto, y serás los ajenos. Bueno, nosotros los protestantes nos dicen que nosotros cambiamos los mandamientos, porque claro, en el mandamiento de Moisés dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Tremendo. Escuchen. Codiciar. La codicia tiene que ver contra la concupiscencia, perdón, la codicia tiene que ver contra la concupiscencia de qué? De las riquezas. La concupiscencia de la carne tiene que ver con el deseo de, por eso no desearás la mujer de tu prójimo. Pero el mandamiento de la ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, como si fuera una cosa, que antes sí era una cosa. Antes cambiaron una mujer por chivo, por lo que sea. Jesucristo viene a cambiar toda esa economía, ¿me entendés? Entonces fíjense que acá hay una cosa muy importante. Entonces, ¿qué hace Jesús? A ese mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni la oveja, ni la casa, ni el campo, ni el auto, ni lo que sea, lo separa en dos mandamientos, el 9º y el 10º. No desearás la mujer de tu prójimo, por un lado, lo separa, ya le da entidad a la mujer, de la misma dignidad que el hombre, ¿sí? Y luego queda el 10º mandamiento, donde pone las cosas que hay que codiciar. No codiciarás los bienes ajenos. Y miren, porque esto es muy, muy, muy complicado, porque de este pecado salió el pecado de Caín, que es del suicidio, del asesinato. Escúchenlo, dale. Ya terminamos. Son no. Poneme la otra pantalla. Miren, la envidia. El pecado contra este mandamiento, ¿cuál es? La envidia. Y escuchen, la envidia es un pecado capital, capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. No me importa de qué manera, yo quiero lo de él. Cuando desea al prójimo un mal grave, es pecado mortal. Fíjense, fíjense cómo la envidia de pasar, de desear algo que tiene la otra persona, pero bueno, no la puedo tener, es una envidia de última sana. Pero cuando esa envidia, vos ya la pasás a un extremo, donde no solamente deseas lo de él, sino que deseas que le vaya mal a él y deseas a costa de lo que sea lo de él, es un pecado mortal. Agustín dice ahí, en la envidia, miren San Agustín, veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. Pecado diabólico por excelencia, la envidia. Y eso está a flor de piel en todos lados. Cualquier situación que ustedes vean en la iglesia, afuera de la iglesia, lo que fuera, ustedes se van a dar cuenta que ese pecado está en todos lados. De la envidia nace en el odio, miren, el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal al prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. ¿Se dan cuenta? No es una cuestión de un envidioso, ¿no? Es tremendo, pero ¿dónde se lleva? Te lleva el odio, la maledicencia, la calumnia. No hay más, ¿no? Hay uno más, a ver, dale. Y bueno, y ahora un poquito, esto como para terminar. Miren lo que dice sobre la pobreza del corazón. Dice, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él
respecto a todo y a todos. No vamos a leer la escritura ahí, pero Dios cuando dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y me sigue. El pobre rico, ¿se acuerdan? El pobre rico. El rico, ¿se acuerdan? ¿Cómo hago, Señor, para entrar en el cielo? ¡Ja! Cumple los mandamientos. Señor, lo he cumplido desde siempre. No robarás, no adulterarás, no esto, no lo otro, nada. Bueno, muy bien. Ve, vende tus bienes, dáselo al pobre, luego ven y sígueme. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el muchacho tenía mucha plata. ¿Me entienden? O sea que no había cumplido absolutamente ningún mandamiento. Le faltó al primero, faltó a todos. ¿Me entienden? Entonces, hay una. eh, Acá el Señor nos llama, y acá en el último, por ejemplo, en el 25, 45, dice: todos los cristianos han de intentar, tenemos que intentarlo, orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan en contra del espíritu de pobreza evangélica. Eso es buscar el amor perfecto. O sea, uno puede tener los bienes, ¿cómo no? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Pero tenés que tener esa pobreza evangélica. ¿Para qué? Para darle un buen uso a esos bienes. ¿Eh? Porque en el buen uso de esos bienes está comprendido el amor terminal al prójimo. ¿Eh? Porque todos esos bienes nos han venido ¿de dónde? De Dios. ¿Eh? Así que bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Vamos a terminar con una oración. ¿Eh? Eh, y bueno, ya seguiremos la próxima semana. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro. Te damos gracias por todo lo que nos has querido regalar. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón generoso, atento a la necesidad de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que podamos compartir siempre con los que menos tienen, porque todo nos ha sido dado. Te damos gracias por tanto bien. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia, porque nos has mirado con infinita misericordia. Como decía en el profeta Jeremías, antes ya nos habías pensado desde siempre, Señor. Te damos gracias porque nos has pensado a cada uno de nosotros, porque nos has mirado con infinita misericordia y nos has predestinado también, Señor, a anunciar tu evangelio. Te pedimos, Señor, que todas estas palabras que hemos escuchado puedan transformar nuestro corazón, porque sabemos que somos frágiles, que caemos prontamente en el pecado. Te pedimos que podamos levantarnos y que podamos acercarnos al sacramento de la confesión, porque sabemos que en el confesionario es el único tribunal donde nosotros nos declaramos culpables y salimos absueltos. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor con nosotros. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no te conocen, para que nosotros podamos anunciar el Evangelio, que podamos tener una vida coherente, que podamos realmente dar testimonio de Cristo muerto y resucitado por amor al mundo entero. Te pedimos por todas las personas que están sufriendo. Te pedimos por los matrimonios que están en crisis. Sabemos que vos todo lo haces nuevo. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos por nuestra comunidad. Te pedimos por todas las comunidades de la iglesia. Te pedimos por los sacerdotes, para que aumentes las vocaciones. Te pedimos que nos regales buenos y santos sacerdotes que nos guíen a vos. Te damos gracias por todo lo que nos regalás. Te damos gracias por el don de la vida. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están pensando hoy en terminar con su vida. Te pedimos que envíes ángeles que le anuncien tu evangelio. Te pedimos por todas las mujeres que están pensando hoy en abortar. Te pedimos, Señor, que puedas hacerles reflexionar que vos sos el Dios de la vida, el Dios de la historia. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que nos regales un corazón sencillo.
para que nuestra fe pueda ser una fe visible, una fe tangible, que de verdad podamos dar testimonio de todo tu amor, de todo lo que nos das. Te damos gracias por todo. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda siempre tender hacia el bien. Sabemos que somos pecadores y que somos frágiles, pero regalanos la gracia, porque sabemos que por tu gracia podemos llegar a vos, podemos acercarnos a vos y podemos amar a los demás. Te pedimos, Señor, que tengamos especial predilección por los pobres, porque sabemos que en los pobres está tu rostro sufriente. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón que de verdad pueda amar a los pobres, que podamos ser sencillos, que podamos ser humildes, que nos regales la mansedumbre tuya, para que nosotros podamos sanar tantas heridas en un mundo que no te conoce. Te pedimos, Señor, que en cada rostro de nuestro hermano pobre podamos lavar con perfume sus pies, sabiendo que lavamos tus pies, Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos, Señor, que podamos querer siempre tu voluntad, aceptar tu voluntad, porque sabemos que en tu voluntad está nuestra paz. Te amamos y te necesitamos. Quédate con nosotros, Señor, porque cae la noche y sabemos que sin ti nada es posible, nada es fructífero. No nos dejes solos. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu madre y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y terminamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.